pues hay que entrarle a los temas del día. Obviamente, buena parte de la discusión en esta conferencia mañanera del presidente López Obrador estuvo circunscrita a Fitch, a esta agencia calificadora que un día antes había degradado la calificación de petróleos mexicanos de BBB más a BBB menos, como era de esperarse. El presidente de la República descalificó a Fitch fuerte, duramente. La calificó de hipócrita a la calificadora, valga la redundancia, por, dijo él, no haberse pronunciado en su momento ante el tema de lo que consideró pues ha sido un saqueo histórico de la empresa productiva del Estado, y posteriormente con la reforma a la ley, la reforma energética, las modificaciones a la ley de Pemex, que pues han ido, según la perspectiva del presidente López Obrador, han ido minando justamente las finanzas de la petrolera mexicana. Para eso no hubo ojos, palabras más, palabras menos, dijo el presidente al referirse a Fitch como pues una empresa hipócrita que ahora, pues a la luz de este combate al huachicoleo y a los esfuerzos que se están haciendo por recuperar la empresa, pues degrada la calificación de petróleos mexicanos. También Rocío Nale se refirió a lo largo del día a Pemex como una empresa robusta, una empresa que por el contrario en el nuevo régimen pues está recuperándose y está avanzando hacia ser una empresa pues más competitiva, más sólida, por arte y magia de la honestidad, del combate a la corrupción. Pero bueno, interesante los señalamientos que hace desde el presidente hasta parte de su gabinete, pero pues aquí lo importante es que Fitch Ratings lo que califica pues son números fríos, datos duros, datos precisos, y bueno, lo que fundamentó su degradación el día de ayer pues es el alto nivel de recursos que requiere para poder salir adelante, no solamente en sus compromisos con los tenedores de bonos, sino en los requerimientos de capital para poder subsanar sus compromisos de exploración y de producción, que sitúa en 17,000 hasta 17,000 millones de dólares anuales. Y ante la falta de esos recursos que no se ven por ningún lado, es que justamente pone en perspectiva de una calificación prácticamente ya negativa los papeles de deuda de la empresa, pues yo no sé si productiva del Estado, pero por lo menos la empresa del Estado sí. Sí, una situación, digamos que complicada la que encara Petróleos Mexicanos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la operación, pero a la luz del presidente de la República, por supuesto también de la Secretaría de Energía, al frente de Rocío Nale García, pues Pemex está en su mejor momento en los últimos 30 años, o sea, como que está viendo el gobierno federal una historia diferente, una imagen distinta de lo que están presentando las calificadoras. Habrá que recordar que pues la función de estas empresas que miden los riesgos es precisamente cuantificar a partir de un análisis muy detallado pues la capacidad de pago, ya sea de una empresa o un país. Ese es en términos muy sencillos lo que refleja una calificación. Y la preocupación de Fitch estriba en lo que tú dices, Darío. Hay planes muy ambiciosos para Pemex, planes para recuperar lo que se refiere a la parte de refinación, planes para buscar una mejoría en la plataforma de exportación de petróleo, de extracción y exportación, planes para mejorar la distribución, pero los recursos que tiene en caja Petróleos Mexicanos, y no obstante la inyección de recursos que hizo el gobierno federal, son a todas luces insuficientes. Tiene gastos, o tendrá hacia adelante más gastos que ingresos, y esa es precisamente la preocupación de Fitch. Por eso le baja 2 escalones el nivel de riesgo para
situarlo cerca pues de un papel especulativo. Esto no se veía en mucho tiempo. Y también habrá que ser claros en el sentido de que el equipo gerencial de Pemex tampoco es del agrado de la comunidad financiera, porque no hay un plan de negocios a 60 días de el nuevo gobierno. No obstante de que hubo un periodo de transición pues de varios meses, no se ha presentado un plan de negocios coherente, con números, creíble, que muestre las fuentes de financiamiento para acometer esos objetivos muy ambiciosos. Y esto es precisamente, entre otras cosas, lo que cuestiona Fitch, además del tema del gobierno corporativo, que ahí sí es llevar, digamos que la gestión de la petrolera pues al contentillo pues de unos cuantos, y haciendo a un lado un consejo de administración con consejeros independientes y profesionales que pues cuestionen las decisiones, que permitan, digamos, que un manejo gerencial pues adecuado para una empresa, pues nada más la más importante de México, ¿eh? Pues muy delicados estos dichos de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Secretaria de Energía, Rocío Nale, con respecto a la calificadora Fitch, que pues hace su chamba, así como lo hace con las empresas, con los otros gobiernos, la deuda de los gobiernos de muchos otros países, de la mayoría pues de los países, de los bancos. Es decir, su chamba es revisar técnicamente la viabilidad que tienen las entidades para hacer frente a sus compromisos financieros, y no ve digamos, un panorama alentador para Petróleos Mexicanos. Esa es la realidad. Le reduce 2 escalones la calificación crediticia, y pues lo que sucede es que, al menos en lo que tiene que ver con Fitch, pues Petróleos Mexicanos, con la perspectiva negativa que tiene en los siguientes meses, quizá en un periodo de 6 meses hacia adelante, podría perder el grado de inversión, al menos en lo que tiene que ver con Fitch. Veremos cómo reaccionan Moody's y Standard & Poor's, las otras 2 grandes agencias calificadoras de valores y de riesgo crediticio, y entonces sí, pues ver cómo se empieza a configurar el panorama para Petróleos Mexicanos. Lo cierto es que, digamos, más allá de las declaraciones de que son hipócritas los analistas de esta calificadora, o lo que dice Rocío Nale, que la petrolera mexicana está más fuerte que nunca y no confiamos en la calificación de Fitch, como si se pudiera desacreditar con la mano en la cintura, no, pero pues además, no se puede. Pero es que no es un acto de fe. Sí, claro, no, por supuesto. O sea, mira, se reflejó en los bonos. Es una cuestión, los bonos hoy cayeron 2.75% de Pemex y arrastraban una caída de cerca del 7% en las últimas, en los últimos días, que era lo que mencionábamos ayer. El rendimiento que tienen que pagar estos bonos subió 7.23%, es decir, es la prima de riesgo, la tasa de interés que el gobierno tiene que pagar ahora a los tenedores de esta deuda de Pemex por pues esta reducción de la calificación que hace Fitch Ratings. Está incluso más, este 7.23% está en su máximo actualmente desde el 15 de enero pasado, y es, por ejemplo, más alto del rendimiento que tiene que pagar los tenedores de deuda, lo que tiene que pagar Petrobras a los tenedores de su deuda, que es de 6.12%, y de una petrolera rusa muy importante que se llama Rosneft, que tienen que pagarle 4.82% de rendimiento. Es decir, las afectaciones directas para Pemex ya las estamos viendo tan pronto como hoy. El tipo de cambio logró pues recuperarse por el tema de la Reserva Federal y demás, ¿no? Que el dólar se abarató frente los 19.20 frente a las otras monedas, pero digamos que a Pemex puntualmente ahí está, y entonces cuando vayan a buscar el financiamiento para hacerle frente a estos vencimientos de $5,400 millones que tiene Pemex este 2019, pues a ver a qué tasa encuentran lo mismo las líneas de crédito que colocando bonos. Otro tema que también llama mucho la atención